Mi nombre es Isaías, y esta es mi historia. En los tiempos oscuros de mi nacimiento, cuando el aliento de la maldad parecía envolver la tierra como un manto sombrío, fui traído a este mundo. Nací, en medio de la agitación y la desesperación, en una época donde se vivía una gran inestabilidad, a raíz de la desviación del rey Uzías de los caminos del Señor, su enfermedad y su posterior muerte. El rey Uzías, también conocido como Azarías, fue un rey de Judá que reinó durante 52 años. Durante los primeros años de su reinado, Uzías fue un rey exitoso y poderoso, gracias a que buscó la guía de Dios y siguió sus preceptos. Esto le trajo prosperidad en todos sus caminos. Sin embargo, a medida que Uzías se volvía más poderoso, también se volvía más orgulloso y arrogante. Y fue en esta época de gran inestabilidad, cuando llegué a este mundo. Mis padres me pusieron por nombre Isaías, un nombre profético, acertado para lo que el pueblo de Dios necesita, salvación. Mi nombre significa: el Señor es salvación. Fue para esos días que el rey Uzías, en un acto de desafío, intentó ofrecer incienso en el templo de Jerusalén. Una tarea reservada únicamente para los sacerdotes, descendientes de Aarón. El sacerdote Azarías y otros sacerdotes se opusieron a Uzías y lo enfrentaron. El rey Uzías se enfureció, y mientras sostenía el incensario, fue castigado por Dios con lepra en la frente. A partir de ese momento, Uzías fue excluido de la sociedad, y vivió el resto de su vida en aislamiento, debido a su enfermedad. Uzías murió, y fue enterrado en el campo de los reyes, pero no en la tumba real, como era tradición para los reyes justos. Uzías comenzó su reinado como un líder piadoso, buscando la orientación divina y prosperando bajo el cuidado de Dios. Sin embargo, a medida que su éxito crecía, también lo hizo su orgullo. Se convirtió en un rey autosuficiente, confiando en sus propias capacidades, en lugar de seguir dependiendo del Señor, ignorando la necesidad de humildad y obediencia. Sin embargo, como pude ver en la historia del rey Uzías, este camino conduce a la destrucción. Su orgullo lo llevó a separarse de lo establecido por Dios en su palabra, lo que resultó en consecuencias devastadoras para el rey Uzías y su reino. Y es que, separados de Dios, nada podemos hacer. Después de la muerte del rey Uzías, un día, estaba en el templo, buscando la guía del Señor. De repente, una visión me abrumó. Vi al Señor, alto y sublime, sentado en un trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Serafines se cernían por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Proclamaban sin cesar la santidad y la gloria del Señor, Dios Todopoderoso. La voz de los serafines sacudía los cimientos del templo, y el lugar se llenó de humo. Ante esta visión de la santidad y la majestad de Dios, me sentí completamente indigno. Todo mi ser se estremeció y exclamé: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Pues soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El peso de mi propia impureza y la de mi pueblo me abrumó. En ese momento, la magnitud de la santidad de Dios me reveló mi propia pecaminosidad, y sentí que no tenía derecho a estar en su presencia. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí, con un carbón encendido que había tomado con unas tenazas del altar. Tocó mi boca con el carbón y dijo: Isaías 6:7. Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado perdonado. La purificación no fue producto de mis propios esfuerzos o méritos, sino de la gracia y misericordia de Dios. Me di cuenta de que, aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, Dios provee medios para purificarnos, y hacernos aptos para estar en su presencia. No importa cuán impuros nos sintamos, Dios tiene el poder de limpiarnos y redimirnos. Entonces, oí la voz del Señor que decía: Isaías 6:8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Sin vacilar, respondí: heme aquí, envíame a mí. A pesar de mis temores e insuficiencias,
la experiencia de la purificación me dio el valor para ofrecerme como su siervo. Este llamado no solo era una invitación a servir, sino también un mandato de obediencia y entrega total a la voluntad de Dios. La disposición para decir sí a Dios, en medio de nuestra debilidad, es fundamental para cualquier llamado divino. En este punto, recordé las palabras del Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta promesa de renovación y purificación, me llenó de esperanza, y me confirmó que, aunque somos imperfectos, Dios está dispuesto a crear en nosotros un corazón puro, si lo buscamos sinceramente. Esta verdad es una fuente de consuelo y aliento, para todos aquellos que sienten el peso de su propia imperfección. Comprendí que el llamado de Dios siempre viene con su equipamiento. Si Él nos llama, también nos capacita, y nos purifica para llevar a cabo su voluntad. El reconocimiento de nuestra propia debilidad y pecado, es el primer paso para ser utilizados por Dios. Ser purificados y llamados por Dios, implica ser enviados para proclamar su mensaje, no por nuestra perfección, sino por su gracia. Así, con el carbón que tocó mis labios, entendí que hacía mucho tiempo, el Señor estaba hablándome, y que mi dificultad para escuchar la voz de Dios, no estaba en mis oídos, estaba en mi corazón pecaminoso. Y el ángel purificó mi boca, pues esta es la parte externa de lo que hay en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entendí, que si quería escuchar la voz de Dios, debía esforzarme por guardar mi corazón puro delante del Señor. Sabía que mi camino sería arduo, pero, con la certeza de la purificación y el respaldo divino, estaba preparado para llevar el mensaje de Dios a mi pueblo. En el año de la muerte del rey Uzías, lo sucedió en el trono, su hijo Jotam, quien reinó por 16 años. Durante el reinado de Jotam en Judá, viví tiempos de cambio y desafío. Jotam, un rey que buscaba fortalecer las defensas y mejorar la administración, fue un gobernante que intentó mantener la adoración a nuestro Dios. Sin embargo, la sombra de la idolatría aún oscurecía nuestra tierra, recordándonos que incluso en los tiempos de prosperidad política y seguridad, el corazón humano es propenso a desviarse. Recuerdo claramente cómo la invasión asiria sacudió nuestras fronteras y llevó a muchas tribus vecinas al exilio. Las consecuencias de la infidelidad a Dios no tardaron en manifestarse. El temor se apoderó de nuestros corazones, y las lágrimas llenaron los rostros de quienes fueron arrastrados lejos de sus hogares. En esos días, aprendimos que la verdadera seguridad no se encuentra en muros fortificados o en alianzas políticas, sino en el temor reverente al Señor y en nuestra dependencia de su poder y gracia. Con la muerte de Jotam, las sombras se hicieron más densas bajo el reinado de su hijo Acaz. Este rey gobernó durante 16 años. Pero en lugar de seguir el ejemplo piadoso de su padre, abrazó la idolatría y permitió que los ídolos falsos contaminaran nuestro país. Mi corazón se entristeció, al ver cómo el pueblo se apartaba de la luz de la verdad hacia las tinieblas de la mentira y la desesperación. Acaz buscó seguridad en alianzas con Asiria, en lugar de buscar refugio en el Dios que nos había prometido protección. Los días bajo Acaz fueron difíciles y turbulentos. Los asirios amenazaron nuestra paz y nuestra seguridad se desmoronó. En esos momentos de incertidumbre, mis profecías no solo fueron palabras de condenación, sino también de esperanza. A través de estos años turbulentos y cambiantes, he visto la mano fiel de Dios moviéndose a través de la historia de nuestro pueblo. He aprendido, que incluso en los momentos de mayor desesperación, Dios sigue siendo soberano y fiel a sus promesas. El temor y la inseguridad habían invadido a Judá. Los reinos de Siria y Efraín habían formado una alianza, y se dirigían hacia Jerusalén con intenciones de guerra. El pueblo, incluido el rey Acaz, estaba lleno de pavor, como los árboles del bosque que se sacuden con el viento. En medio de esta situación crítica, el Señor me envió con un mensaje específico para el rey. Mientras caminaba hacia el acueducto del estanque superior, donde Acaz estaba inspeccionando los preparativos para el asedio, el peso de mi misión se hizo más evidente. El Señor me había instruido a ir junto con mi hijo Sear-Jasub, cuyo nombre significa, un remanente volverá.
Un recordatorio constante de la esperanza y la promesa de Dios, incluso en tiempos de juicio. Al encontrarme con Acaz, le transmití el mensaje del Señor. Isaías 7:4. Guarda la calma, no temas ni desmayes a causa de estos dos tizones humeantes. Le aseguré que los planes de Siria y Efraín no se cumplirían, la amenaza de estos reyes se desvanecería. Dios, en su misericordia, estaba ofreciendo consuelo y una promesa de protección, pero también un desafío a la fe del rey. Para subrayar la certeza de esta promesa, el Señor me instruyó a ofrecerle un signo a Acaz. Le dije. Isaías 7:11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Sin embargo, Acaz, en su incredulidad y falsa humildad, respondió que no pediría una señal ni tentaría al Señor. Sabía que su respuesta no provenía de una verdadera reverencia, sino de su falta de confianza en Dios. A pesar de la negativa de Acaz, el Señor, en su soberana gracia, decidió dar una señal no solo para él, sino para todo su pueblo. Proclamé. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, que significa Dios con nosotros. Era una promesa poderosa de la presencia y la intervención divina. Aun cuando la situación parecía desesperada, Dios estaba con nosotros, y tenía un plan más grande en movimiento. Esta profecía de Emmanuel se refería a una intervención inmediata de Dios, pero también apuntaba a un futuro más lejano y glorioso. La venida del Mesías, el Señor Jesús, sería el cumplimiento supremo de esta promesa, trayendo salvación y redención a toda la humanidad. A través de estos eventos, vi la fidelidad y el amor de Dios a pesar de la incredulidad de los hombres. El Señor estaba dispuesto a mostrar su poder y su compromiso con su pueblo, pero también requería una respuesta de fe. Este encuentro con Acaz subrayó la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y no depender de nuestras propias fuerzas o alianzas humanas. Las palabras del Señor en Jeremías 17:7 resuenan en este contexto. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Mi misión no era solo advertir, sino también animar a confiar en el único Dios verdadero, cuyo plan de salvación se revelaría plenamente en el tiempo de Emmanuel, nuestro Señor Jesús. Después de haber pronunciado la profecía sobre el nacimiento de Emmanuel, fui movido por el Señor a proclamar más mensajes sobre el futuro de Judá y sus alrededores. Estos mensajes eran tanto de advertencia como de esperanza, reflejando el carácter justo y misericordioso de Dios. Vivíamos en tiempos turbulentos, y el pueblo necesitaba saber, que aunque el juicio era inevitable debido a su persistente pecado, también había una esperanza más allá del castigo. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el Señor me ordenó escribir en una tablilla con caracteres legibles. Mar, Salal-Asbaz. Este nombre, que significa, el despojo se apresura, la presa se precipita. Simbolizaba la inminente destrucción que vendría sobre Damasco y Samaria, a manos del rey de Asiria. Como señal adicional de esta profecía, el Señor me dijo que me uniera a mi esposa, y que el niño que nacería de esa unión llevaría este nombre profético. Y así fue, poco después mi esposa concibió y dio a luz a un hijo, a quien nombramos Mar, Salal-Asbaz. Esta señal fue un claro mensaje de que el juicio de Dios estaba cerca. Pero, a pesar de la dureza de este mensaje, también contenía una enseñanza crucial. Dios es soberano sobre las naciones y sus destinos. El poder de Asiria era solo un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Este principio sigue siendo relevante, recordándonos que, aunque las naciones y los poderes terrenales parezcan dominantes, es Dios quien dirige la historia según su voluntad. En medio de estos mensajes de juicio, el Señor también me dio palabras de consuelo para aquellos que confiaban en Él. Proclamé. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Isaías 8:12 y 13. No llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración.
No tengan miedo, ni teman lo que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos, y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Dios me estaba llamando a vivir una vida de confianza y reverencia hacia Él, a no dejarme llevar por los temores y conspiraciones que agitaban al pueblo. Esta enseñanza es vital para todos nosotros. En tiempos de incertidumbre y miedo, debemos recordar que nuestra seguridad y fortaleza están en Dios, no en los hombres ni en las circunstancias cambiantes. Además, el Señor me mostró que, aunque muchos tropezarían y caerían, habría un remanente fiel que se aferraría a su palabra. Isaías 8, 16-17. Ata el testimonio, ponle un sello a mi enseñanza entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Este remanente sería como una luz en medio de la oscuridad, manteniendo viva la esperanza y la promesa de Dios. Esta identidad y misión son un recordatorio poderoso de que, a pesar de las adversidades, estamos llamados a vivir y proclamar la verdad y la esperanza de Dios. Así, en medio de los anuncios de juicio, también proclamé la fidelidad y la esperanza que se encuentran en Dios. La promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, se mantenía firme como un ancla en medio de la tormenta. Al final Acaz murió, y lo sucedió en el trono su hijo Ezequías. Con el surgimiento de Ezequías al trono, finalmente vislumbré un rayo de esperanza. El rey Ezequías fue uno de los reyes más piadosos que Judá había conocido. Restauró el verdadero culto a Dios y buscó fervientemente la guía divina en todos sus pasos. Mi misión me llevó a enfrentar otra situación crítica. El asedio de Jerusalén por el rey Senaquerib de Asiria durante el reinado del rey Ezequías. Era un tiempo de gran angustia. Las tropas asirias, conocidas por su brutalidad y fuerza imparable, habían avanzado implacablemente, conquistando numerosas ciudades de Judá y rodeando finalmente a Jerusalén. La amenaza era palpable, y el temor en los corazones del pueblo era profundo. En medio de esta crisis, Ezequías mostró una actitud contrastante con la de su padre Acaz. Mientras que Acaz había buscado alianzas humanas y mostrado poca fe, Ezequías se volvió al Señor, buscando su guía y protección. En un momento de desesperación, Ezequías envió mensajeros a mí, rogándome que intercediera ante Dios por la ciudad y por el pueblo. Al recibir la petición, llevé sus palabras al Señor en oración. Durante este tiempo de profunda comunión con Dios, el Señor me dio una respuesta clara y contundente para Ezequías y para todo el pueblo. Isaías 37:6. Así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Transmití este mensaje a Ezequías, asegurándole que el Señor mismo defendería a Jerusalén. Le dije que Senaquerib no entraría en la ciudad, ni dispararía una sola flecha contra ella. Dios prometió que el rey de Asiria regresaría por el camino por el que vino, y no atacaría Jerusalén, porque el Señor la protegería por amor a David, su siervo. Mientras esto sucedía, los oficiales asirios, liderados por el Rabsaces, intentaron sembrar miedo y desconfianza entre el pueblo de Jerusalén. Ridiculizaron la fe en Dios y proclamaron que ninguna nación había podido resistir al poder asirio. En respuesta a estos desafíos, Ezequías mostró un liderazgo piadoso y decidió llevar la carta de amenaza de Senaquerib al templo, extendiéndola delante del Señor en oración. Clamó a Dios, reconociendo su soberanía y pidiendo su intervención. Dios respondió a la oración de Ezequías de manera poderosa y milagrosa. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 soldados en el campamento asirio. Al amanecer, cuando los sobrevivientes se despertaron, encontraron los cuerpos sin vida de sus compañeros. Senaquerib, lleno de temor y desesperación, levantó el sitio y regresó a Nínive, donde eventualmente fue asesinado por sus propios hijos. Este evento fortaleció la fe del pueblo y demostró que Dios es un refugio y una fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. La confianza en el poder y la protección de Dios es fundamental, especialmente en momentos de crisis.
Las experiencias de Ezequías y Jerusalén nos muestran que, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, la fe en Dios puede traer liberación y victoria. Así, mi misión continuó, siendo testigo de la fidelidad de Dios y proclamando su poder y salvación a su pueblo. El Señor había mostrado su gran poder y fidelidad al salvar a Jerusalén de la mano de Sennacherib. Sin embargo, la vida en Judá no estaba libre de desafíos. Poco después de la liberación milagrosa, el rey Ezequías enfrentó una crisis personal que pondría a prueba su fe y confianza en Dios. Un día, Ezequías cayó gravemente enfermo. La enfermedad era tan severa que todos temían por su vida. Fue en este momento de desesperación que el Señor me envió a visitarlo con un mensaje difícil. Isaías 38:1. Así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque morirás, no vivirás. Estas palabras, aunque duras, eran una llamada a la preparación espiritual y personal ante la inminencia de la muerte. Al escuchar mi mensaje, Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor con gran fervor. Lloró amargamente y le recordó a Dios cómo había andado en fidelidad y con un corazón sincero delante de Él. La sinceridad y la intensidad de su oración mostraron un corazón verdaderamente devoto, que confiaba en la misericordia de Dios, incluso en la más profunda adversidad. Antes de haber salido del patio medio, el Señor me habló nuevamente, diciéndome que regresara a Ezequías con un nuevo mensaje. Volví a la presencia del rey y le dije: Isaías 38:5. Así dice el Señor, Dios de tu padre David, he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré a tus días 15 años. Este mensaje no solo trajo consuelo a Ezequías, sino que también reafirmó la verdad de que Dios escucha y responde a las oraciones sinceras de sus hijos. Además de extender su vida, Dios prometió librar a Ezequías y a Jerusalén de la mano del rey de Asiria, asegurando su protección continua. Como señal de esta promesa, el Señor hizo retroceder la sombra en 10 grados en el reloj de sol de Akaz. Y es que en mis días, los relojes de sol eran comunes, y se utilizaban para medir el tiempo en función de la posición del sol y la sombra que proyectaba sobre un marcador específico. El reloj de Akaz retrocedió en 10 grados como parte del milagro realizado por Dios, que mostró el control absoluto del Señor sobre el tiempo y la naturaleza. La recuperación de Ezequías fue un testimonio poderoso para todo el pueblo de Judá. Mostró que la oración ferviente y la confianza en Dios pueden traer sanidad y restauración, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Este periodo de prueba y victoria en la vida de Ezequías sirvió para enseñar a todo Judá sobre el poder de la oración y la importancia de mantener una relación sincera con Dios. Incluso en momentos de gran sufrimiento, la fe en Dios puede traer consuelo, sanidad y esperanza. Así, mientras Ezequías continuaba su reinado con una renovada apreciación por la vida y la misericordia de Dios. Mis días en Jerusalén continuaron bajo la sombra del rey Ezequías y el cumplimiento de la promesa divina de extender su vida por 15 años. Durante este tiempo, la salvación de nuestros enemigos y la promesa de un Mesías que traería salvación fueron recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Sin embargo, a pesar de estos milagros y promesas, la nación no volvió su corazón al Señor. Los años venideros no serían tiempos de paz y prosperidad para Judá. Al contrario, fueron años marcados por la decadencia moral y espiritual, con consecuencias que impactaron profundamente a la nación. Tras la milagrosa recuperación de la enfermedad del rey Ezequías, la noticia de su sanidad y el signo del retroceso de la sombra en el reloj de Akaz se extendieron rápidamente por las naciones vecinas. Entre aquellos que oyeron de estos prodigios estaba Merodach Baladán, rey de Babilonia, quien envió emisarios con cartas y presentes para felicitar a Ezequías y obtener más información sobre este milagro. Cuando los emisarios llegaron a Jerusalén, Ezequías, en un acto de hospitalidad y de orgullo, les mostró todos los tesoros de su casa y de su reino. En mi visión, vi cómo Ezequías los conducía a través de sus cámaras del tesoro, mostrándoles la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos y todo su arsenal. No quedó nada en su casa ni en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Este acto, aunque hecho con buenas intenciones,
reveló una falta de discernimiento y una peligrosa autosuficiencia. Después de enterarme de lo que había sucedido, fui a ver al rey. Segunda de Reyes 20:15. ¿Qué han visto en tu casa esos hombres?, le pregunté. Ezequías respondió. Han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Sentí una profunda tristeza y preocupación por lo que esto significaba para el futuro de nuestra nación. Entonces le dije al rey las palabras que el Señor me había revelado. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, los tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías, en lugar de mostrar arrepentimiento o preocupación, respondió con una resignación que me dolió profundamente. Este episodio me enseñó y me recordó que nuestra confianza debe estar siempre en Dios, no en nuestras propias riquezas o logros. La fe y la humildad son esenciales, y debemos ser prudentes en cómo manejamos las bendiciones y revelaciones que Dios nos concede. Ezequías había sido un buen rey en muchos aspectos, pero este momento reveló una debilidad que tendría consecuencias profundas y duraderas para nuestra nación. La advertencia de Dios, a través de mí, fue clara: nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones más allá de nuestro tiempo y pueden afectar a futuras generaciones. Ezequías, a pesar de su devoción inicial, permitió que la corrupción y la influencia negativa se infiltraran en su reino durante este periodo. La corte real y los líderes del pueblo cayeron en la idolatría y en prácticas abominables a los ojos de Jehová. Aunque algunos aún buscaban al Señor, la mayoría se apartó de sus caminos, siguiendo los deseos de sus propios corazones. En medio de estas sombrías circunstancias, mi papel como profeta de Dios no cambió. Aunque veía la decadencia y la apostasía extendiéndose, seguía siendo el mensajero del Señor, llamando al arrepentimiento y señalando el camino de retorno a Dios. A través de estos años difíciles, también aprendí que la fidelidad de Dios no se ve afectada por nuestras debilidades y fallas. Él sigue siendo soberano sobre las circunstancias humanas, y su gracia siempre está disponible para aquellos que se vuelven sinceramente a Él. El Salmo 86:5 proclama: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esta verdad ofrecía consuelo y esperanza a aquellos que aún buscaban a Dios en medio de la apostasía reinante. Los 15 años adicionales de Ezequías fueron un periodo de decadencia moral y espiritual para el rey y para la nación. Mis días en Jerusalén, tras los turbulentos 15 años de Ezequías y su posterior muerte, dieron paso a un periodo aún más sombrío con la ascensión al trono de Manasés, el hijo malvado del rey. Manasés, conocido por su maldad y crueldad, era todo lo opuesto a su piadoso padre. Su inclinación hacia los ídolos y la violencia trajo angustia y temor a aquellos que todavía se aferraban a la fe verdadera. Aunque la sombra de Manasés y la perdición parecían abrumadoras, Dios seguía siendo fiel a sus promesas y estaba dispuesto a restaurar a aquellos que se volvieran sinceramente a Él. Manasés no solo restauró la idolatría que su padre había tratado de erradicar, sino que también intensificó la persecución contra los fieles seguidores de Jehová. Mis palabras como profeta fueron cada vez más ignoradas o consideradas una amenaza para el nuevo régimen. Aunque mi voz resonaba en el templo y en las calles de Jerusalén, las advertencias sobre el juicio divino caían en oídos sordos y corazones endurecidos. Mis días se llenaron de amargura al ver cómo la maldad y la injusticia prevalecían bajo el reinado de Manasés. En medio de esta atmósfera opresiva, el rey Manasés se convirtió en mi perseguidor más implacable. Sus hombres tocaron a mi puerta, me capturaron y me llevaron ante él con la intención de silenciarme de una vez por todas. Recordé las palabras del Salmo 118:6, que proclama: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque enfrentaba el terror inminente de la muerte, sabía que mi esperanza y mi confianza estaban en el Señor. Fui llevado a un lugar de ejecución, y allí, ante la presencia del rey Manasés y sus hombres, enfrenté la sentencia de ser cortado por la mitad con una sierra, un destino atroz reservado para los enemigos más despreciados del rey.
En mi corazón, clamé al Señor, recordando el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero en ese momento de angustia, en la oscuridad de la mazmorra, el Señor me sostuvo y me consoló con una visión gloriosa, una promesa final para mi pueblo, una vislumbre del Mesías que vendría a traer redención y restauración completa. Aunque estaba rodeado de tinieblas y enfrentaba la muerte física, la luz de la esperanza eterna brillaba intensamente en mi espíritu. Las palabras del Señor que resonarían más allá de mi dolor. La promesa del Mesías me sostenía mientras mis verdugos pasaban la sierra por mi cuerpo. El cumplimiento último en el nacimiento milagroso de Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Mientras las fauces de la sierra se acercaban, mi mente y mi corazón estaban llenos de paz, sabiendo que mi vida terrenal estaba en las manos del Señor. Con esta certeza, enfrenté mi martirio, confiando en que mi legado y mis profecías permanecerían como un faro de esperanza para las generaciones futuras. En conclusión, mi muerte a manos de Manasés fue un testimonio de la dureza del pecado humano y la persecución de los justos. Sin embargo, mi legado perdura en las palabras inspiradas que he dejado, apuntando siempre hacia el cumplimiento último en Cristo Jesús. Que mi testimonio inspire a otros a confiar en las promesas de Dios y a vivir con valentía y convicción, sabiendo que Él es nuestro amparo seguro en todo tiempo y circunstancia. No importa cuán lejos estés, su gracia siempre estará disponible para ti. Pues, mientras hay vida, hay esperanza. Es el tiempo de buscar a Dios, de arrepentirnos de nuestras infidelidades y volver a una relación de amor y fidelidad con el Señor. Reconoce a Jesús hoy, pues Él regresa pronto.